Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas Hola, noches. Estamos acá para hacer una entrevista que se realiza en el marco de la muestra Historia Natural de la serie Ramificaciones de un discurso del artista visual Javier Vilatz. Esta muestra se va a abrir el 9 de agosto del Corriente de forma virtual en el marco de la actividad del área de artes visuales de la Secretaría de Cultura de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Hola Javier, ¿cómo estás? hola, ¿cómo estás, Ángel? Muy contento de estar acá compartiendo contigo y Muchas gracias igualmente y gracias por la propuesta de hacer esta muestra y esta entrevista. bueno, contanos un poco cómo llegaste a estas imágenes que, bueno, les comentamos, son modelados 3D generativos, algorítmicos, y es un proceso de software que está plasmado en imágenes fijas y en animaciones. Animaciones que puede ser tipo en formato de MP4 o en formato GIF. Bueno, contanos un poco cómo llegaste a este desarrollo. Bueno, es una serie que vengo trabajando hace varios años ya, en paralelo a alguna otra previa, pero que también continúa. Son dos series sobre todo que estoy trabajando en este momento principalmente, esta es una de ellas. Y surgió, esta de las dos es un poco la más lúdica, por lo menos a nivel personal. Surgió un poco de estudios, de ejercicios, eh, un poco con el código. Hace varios años que principalmente produzco obra programando en código, con entornos relativamente amigables, pero muy sólidos, sobre todo con Processing, pero también con JavaScript y algunos otros. Y esta surgió de algunos ejercicios en lo que es funciones recursivas sencillas. Y una de las maneras más explícitas de representarla es con estructuras arbóreas. Entonces, lo que ocurrió es que los resultados que empezaron a salir en un contexto más o menos lúdico en ese momento empezaron a parecerme interesantes. Y lo que encontré, de ahí surgió un poco el título de la serie, que queda un poco desde sus orígenes, porque estas ramificaciones o esta enramada que parecían, en conjunto con algo que no está explícito en el título, pero que es el uso del azar, o sea, el hecho de que no fueran completamente regulares, sino de que se mezclaba la forma, que es un poco en sí propia de las estructuras o de los conceptos recursivos, con el uso de azar para privilegiar ciertas inconsistencias o demás, el conjunto de las dos, me resulta muy interesante. Lo que ocurrió en un momento es que encontré, todavía cuando estaba solamente con la versión 2D de la serie, de cual en esta muestra hay una pieza, las otras son posteriores de una versión 3D que reprogramé, era que si yo, algo que también es bastante formal, que es que si yo pautaba las piezas en modulaciones de 15 grados, o sea, si los ángulos entre las ramas eran módulos de 15 grados o de múltiplos de 15 grados, yo tenía una serie de pasos de 5 pasos bastante acotados, que me hacía a mí personalmente, y luego un poco cuando lo empecé a mostrar, hacía como una especie de progresión de algo que remedaba una imagen medianamente naturalista, obviamente muy estetizada y muy geometrizada, pero de naturalista de la naturaleza, de algo más vegetal, etcétera, hacia algo que terminaba siendo con una impronta bastante artificial, sobre todo en las últimas dos modulaciones, 60 y 90 grados, que básicamente, y las vamos a ver después en la muestra, lo que hacen son estructuras que o remedian figuras que parecen como de axonométricas o de estructuras cristalinas en parte, pero más artificiosas, o directamente estructuras entre urbanas y de chips, que es cuando toda la construcción termina con, con directrices ortogonales. Esto que puede parecer muy formalista y en parte lo es, a mí lo que me provocaba era una sensación de una representación muy abstracta de una historia, justamente. Muy, muy sintética de la historia, pomposamente hablando, de la humanidad, que iba desde algo que era la convivencia o la necesidad de sobrevivir en la naturaleza a la imposición de un orden que se busca, no necesariamente se encuentra o se logra 100%, porque no es perfecto, y que hoy en día las dos imágenes que en parte más cliché lo hacen son o las estructuras urbanas más regulares, como puede ser quizá Buenos Aires
o el casco urbano de Buenos Aires, que es uno de los más regulares del mundo en ciertas zonas, en cuanto a manzanas rectangulares, etcétera, con respecto a otras grandes urbes, o los microchips, etcétera, que son todas estructuras muy de entramados ortogonales. Esa sería un poco la síntesis histórica. Y luego, a su vez, basándome en eso y empezando a mostrarlo, seguí jugando, y lo que hago al usar sobre todo código, lo que me permite es luego bajar de eso a distintos formatos. Como vos decís, es un modelado bidimensional o tridimensional algorítmico, y con código, con lo cual puedo jugar con animaciones, puedo jugar con modelado directamente, y algunas de estas obras en otros momentos y en otras muestras hice modelados que pude materializar como a través de impresión 3D. Y en este momento lo que estoy jugando es a dejar un poco más liberadas los extremos de a cuánto puede llegar el crecimiento de estas estructuras para que se produzcan, espero que se vean en las obras, como desbordes, digamos. Aún las estructuras de la modulación de 90 grados, las que serían teóricamente más artificiosas, producen cosas que ocurren en los mapas de las ciudades, que uno ve estructuras más grandes y a su vez estructuras son como recursivas y fractales en estructuras más chicas. Esa es un poco la manera en que se me ocurre contarla. Esto espero que ayude viendo las obras, y espero que alguien lo vea reflejado o nos cuente quizás en algún feedback que haya de la muestra su propia impresión sobre las obras, ¿no? ¿Qué es recursivo? Qué buena pregunta, como decía un presentador. Recursivo es la idea en la cual una función o una serie de instrucciones, en algún momento o hacia el final de sus instrucciones, se hace una referencia a sí misma. Entonces aplica su propio proceso al resultado de lo que acaba de... estoy haciendo una definición muy personal, no soy un teórico de la programación. En términos formales, es una función en la cual de la serie de instrucciones más allá del flujo de trabajo que tenga, de la serie de instrucciones de la función, su última instrucción, la última es decir, lo que terminaste haciendo acá, volvé a aplicarte el mismo serie de pasos al resultado por el cual llegaste a esto. O sea, al resultado de una serie de pasos algorítmicos, volver a aplicar la serie de pasos en un bucle, pero de proceso. Es un proceso de un bucle, con parámetros que a su vez se heredan de cada vuelta al otro. Quizás un teórico de la informática o de las ciencias de la informática le parezca horrorosa mi definición, pero así es un poco como lo entiendo y lo aplico al nivel de programación en el cual me manejo. Porque vos desarrollaste el programa, no es algo que vos copiaste y pegaste. No, yo desarrollé el programa. Básicamente es que la instrucción que genera cada rama o cada segmento de todos estos, que lo ubica, toma los parámetros por los cuales ubicó ese segmento en ese lugar y ubica el siguiente segmento en relación al anterior y con una serie de procesos y de grados de aleatoriedad similares al anterior. Entonces... automodula, una especie de resonancia. Sí. Sí, podría decirse que sí. Sí. O sea, eso, la función o el grupo de instrucciones que terminó de decidir dónde iba uno en este caso de las tridimensionales, uno de los segmentos, es el mismo que se dispara cuando termina de ubicar ese segmento para ubicar el segmento siguiente y para ubicar el otro y para ubicar el otro. Y usa como input el resultado de dónde terminó el segmento anterior. Y así hasta algún momento... Está la teoría porque vos no estás previendo cómo va a resultar. No es que está... No, en muchas de las obras que yo hago, justamente lo que hago es hacer un proceso que en parte es heredado de los procesos de diseño o prototipado, en la cual yo pruebo una serie de variantes, luego observo el resultado, lo trato de observar críticamente, no críticamente porque esté mal, sino como observarlo desde afuera, y tomo decisiones en base a eso de qué quiero cambiar. ¿Sí? Parece que se perdió la conexión de red, dice. Hola, yo te estoy viendo bien. Yo estoy escuchando bien. Acá hizo eso, no sé cómo va a salir ¿qué te iba diciendo? Ah, sí, estabas hablando de la aleatoriedad. Yo te pregunté si es que
tenía como un preconcepto de cómo va a salir, o eso con la recursividad justamente te generaba algún tipo de aleatoriedad. No, la aleatoriedad va en paralelo, que es el hecho de, en muchos casos, no decidir que algo sea exactamente tal valor o una serie predefinida, en el cual ese valor se vaya multiplicando, sumando a otros, etcétera, sino que haya una instrucción que determina un grado de aleatoriedad, que dice que ese valor va a ser entre tal y tal valores, o entre tal y tal límites, y a veces incluso con tal nivel de discrecionalidad, o sea que va a ser entre tal y tal, pero cualquier intermedio, o tal y tal con 3 pasos, y no más que 3 pasos intermedios, ya sean números enteros o bueno, 3 pasos equidistantes, digamos. Y eso va cambiando el resultado formal y el resultado O sea que esto tiene procesos, digamos, que dependen de números random. Sí, 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 sí. Eso lo vengo usando desde antes. Y lo que ocurre, en cierta manera, es que lo que yo hago es hacer este código, ver el resultado. Obviamente el código te permite, dentro de la capacidad de procesamiento que tenga el hardware o la computadora con la que trabajes, producir una enorme cantidad de resultados, porque los procesadores son rápidos. Lo que no quiere decir que todo eso a mí me interese como resultado final. A mí toda la parte de procesamiento por código lo que me interesa es distanciarme, digamos. Lo que, lo que creo que muchas veces se alude como el distanciamiento del autor de la obra, en este caso yo lo realizo no haciendo obras, sino haciendo instrucciones para hacer obras, y luego decidiendo, según el resultado de instrucciones, cuál me interesan, yo vuelvo a aparecer como en mi identidad como artista, me distancio y hay una serie de resultados y después digo, bueno, me interesa o me interesa este, pero no para que sea el final, sino para de acá yo sacar conclusiones y generar otras. A veces, no sé si esto es, en términos teóricos será sólido o no, pero todo mucho del arte digital y sobre todo el arte generativo a mí me hace acordar en parte a la idea de ready-made de Duchamp, pero un ready-made en el cual en vez de designar como arte objetos del mundo real, natural, uno se arma su propio mundo a través del código, o su propio mundo de resultados, y de esos dice, bueno, voy a probar que la obra sea esta y esta, o esta y esta. O de la serie voy a decir cuáles son, y no necesariamente, digamos, uno hace el código y si el resultado se hace, si una máquina es suficientemente rápida o es un algoritmo suficientemente simple, cada vez que aprieta una tecla tiene una obra nueva, pero no necesariamente un resultado nuevo, pero no necesariamente para uno, para mí mi autoría en parte es mi percepción de autoría es por haber hecho el código, todo eso es la obra, sino decir, bueno, de estas 100 o de estas 1000, a mí me interesa esta y esta, las otras me interesan menos, y a veces no tengo claro realmente, aún siendo el código algo muy riguroso, no puedo argumentar específicamente los conceptos por los cuales una me parece que es el resultado que buscaba y otra no. Ahí vuelve a aparecer, digamos, la idea de decir, bueno, la obra es esta, pero en vez de ser un mingitorio o en vez de ser una rueda de bicicleta atornillada a un banquito, como las obras de Duchamp, es este o este otro y nada más. Y es un ready-made desplazado, llamémoslo, si me permito el tomar prestado el concepto. No, me parece genial que puedas pensar este tipo de trabajo como ready-made para mí mismo. Yo muchas veces me explico todo lo que tiene que ver en algún punto con arte digital con una forma de ready-made, ¿verdad? Porque Bueno. históricamente el arte tiene que ver con que el artista deposita su huella personal directamente sobre la obra. O sea, la obra es una extensión del cuerpo del artista porque la pincelada El gesto plástico. del nervio quedó registrado y es un nervio que no es maquínico, sino que es imperfecto, o sea, que tiene, qué sé yo, tiene hasta la raya más recta del artista más seguro, tiene ciertas imperfecciones que eso es lo que va a dejarnos la posibilidad de trascender corporalmente a partir de la obra. Y este tipo de obras, como el ready-made, me parece que la característica que tiene, que me parece que es muy interesante, es que en algún punto esa conexión se corta, o sea, hay una alienación del cuerpo del artista con respecto a la obra. Replantea esa conexión, está muy bueno, sí, sí, tal cual. Es parte de un gesto de mostrar algo que puede haber estado hecho tanto por la industria, en el caso de Duchamp, que agarró mi historia, tanto por el algoritmo, que es el caso tuyo y de otras personas que trabajan en código. Tal cual.
Y está interesante que hay bastante historia, no porque yo necesariamente la conozca toda, de arte algorítmico predigital, digamos. Para nombrar uno que conozco de algunos otros cursos o de escuchar charlas de otros colegas artistas, pero que trabajan más académicamente, hay uno de los cursos de alguien que vos conocés, que trabaja mucho sobre este tema, por ejemplo, Leonardo Salas, que siempre habla de, por ejemplo, Sol Lewitt como uno de los pioneros, que a él le parece interesante rescatar, no solamente por ser pionero, sino por emblema de arte digital, y que no es de arte generativo, que no es digital, digamos. Para él la obra era el conjunto de instrucciones y para que la produjeran otros, y de repente si iba a hacer una exposición en otro país o en otro continente, él mandaba las instrucciones para que las personas que hacían el montaje terminaba siendo el hacer la obra, y cada obra no era necesariamente igual, y esta imperfección pasaba por la comunicación entre las instrucciones que él daba y el logrado de exactitud y de margen de aleatoriedad para el lugar en el que se ubicaban, que eran pintadas, bueno, las obras de Sol Lewitt, que eran, por ejemplo, pintadas en la pared y este tipo de instrucciones y demás. Con lo cual no necesariamente está anclado al mundo digital. Pero el mundo digital abrió otra nueva, en parte para mí, por la relación que tiene con la revolución, con la revolución industrial, primero electrónica analógica y luego también digital, tiene otra serie de connotaciones que también me parece interesante, y como todo lo que surge en forma digital con fines utilitarios, en el arte lo resignificamos con fines no utilitarios, o por lo menos no en el corto ni mediano plazo. Hacerlo porque queremos o para hacer el arte o porque lo necesitamos, pero no por un tema de utilidad o ventaja necesaria ahora. Ese tipo de cosas. O sea, con el mismo criterio que el criterio industrial o de utilidad, eso. Sí, porque la idea es que estas obras no serían útiles en algún punto. No, justamente. El primer galerista con el que trabajé, Federico Topía, solía citar, yo recuerdo, él después me dijo que la cita era de otro, pero nunca me acuerdo de quién me decía, el arte, Javier, es completamente inútil y por eso es tan valioso. En realidad la cita es, no sé si hay alguien anterior a él, pero es de Kant. Ah, mira. Claro. Entonces seguramente Federico me decía que era de Kant y yo me olvidaba y me la acordaba de que la citaba él. El tema kantiano, el juicio estético tiene que ver con el desinterés. O sea, uno tiene que, para poder hacer un juicio estético, tiene que tener un juicio desinteresado. Gracias. Es parte de, estos agujeros son parte de mi formación autodidacta. Ah, está bien, porque Muchas igual, gracias. digamos, hay todo un recorrido que me parece que es súper interesante que vos tenés y que está bueno poder ver tu trabajo, y me gusta también por ahí forzar un poco tu línea y hacerte estas preguntas. Gracias, muy bien, muy bien. Y estas obras en particular, yo hasta hace no tanto, y esto lo hablaba con algunos otros amigos, no me acuerdo si con vos también en otras charlas previas, gran parte del trabajo y el desarrollo de obra en términos de generativos, sobre todo generativos digitales, en un punto, con la idea de compartir esto, tácito o explícitamente se daba la situación de cómo salir de la pantalla. ¿Sí? Esa pregunta se puede formular de muchas maneras, pero daba la impresión de que la pantalla era un límite como demasiado pedestre o incluso esto, comercial, digamos, como que uno todavía quedaba atada al elemento o a la herramienta. Quizás se me ocurre hacer una extrapolación quizá medio burda, estoy pensando ahora en voz alta, decir, parecía uno que se estaba haciendo la pregunta de cómo sacar el cuadro del pincel, ¿sí? En cierta manera. Lo cual fue interesante y me forzó a pensar un montón de ideas para que eso te siga pareciendo interesante como obra. La impresión 3D fue un medio que encontré con eso, que era también relacionar un resultado maquínico como es la computadora con otro resultado maquínico como es la impresión 3D. Pero lo que me permitía era traer a una baja escala, a mí y a tantos otros, los criterios de la fabricación industrial, como decía, en un laboratorio en el que trabajé muchos años, rompiendo con el Fordismo, la idea de poder poner los criterios de fabricación y diseño industrial
pero pudiendo romper con la fabricación en serie, en vez de unir la tradición artesanal, que era producir elementos de A1, con la traducción industrial, que era producir elementos de A series o de series de números relativamente grandes. Entonces uno podía producir con los criterios de la revolución industrial, pero de A1 o de menos. Y eso cambiaba el dinamismo y producía resultados interesantes. La idea de poder materializar obra que tenía su origen en lo digital o incluso en lo algorítmico con la impresora en 3D, abrió un campo, y sigue abriendo un campo muy interesante. Y a su vez otros tipos de procesos, muchos con esto, con maquinaria, con la resignificación o la reutilización de maquinaria industrial. A veces como maquinaria, no pasa tanto en mi caso, pero sí los resultados de eso, bajados de escala o reutilizados parcial o totalmente para hacer piezas más pequeñas. Backlights, como la última muestra que hice en 2019, que no tienen el diseño o la estructura propia de un backlight habitual, sino que es un backlight resignificado, con una pieza de alto impacto, de muy bajo espesor, grabada con láser para generar un calado, pero un calado algorítmico, no un calado manual, y con eso puesto sobre un acrílico que tenía LEDs, que en sí no tiene mucha iluminación, pero como el alto impacto es muy opaco, produce un contraste lo suficientemente interesante como que parezca, el resultado final sea como un backlight, aunque usa mucha menos luz que un backlight tradicional. Entonces, esa mezcla de elaboración, prácticamente yo siempre me sentía que estaba generando, que decía, ¿qué formato es esta obra? Y el formato lo había tenido que inventar para hacer esa muestra de esa obra. Y luego, una vez que lo inventaba, o más o menos maduraba, a diferencia del diseño industrial, en el que uno lo sigue puliendo, porque lo que busca es una utilidad, justamente que sea lo más útil posible, mezclado con una dinámica comercial, pero sobre todo una utilidad, a mí se me agotaba, en parte porque en el arte muchas veces no hay recursos y en parte porque la finalidad no era una finalidad útil. Para la siguiente obra, en realidad, tenía que repensar el formato y no tenía que empezar de cero porque tenía un bagaje de conocimientos y de experiencias previos, pero sí los formatos eran muy distintos. Y así generé murales algorítmicos, algunos más artesanales, tratando de que sean resultado de procesos, pero con una dosis más de artesanía, a veces con algunos colaboradores, y en otros casos más hechos individualmente con máquinas. Últimamente lo que estoy es volviendo al arte digital puro, y esta muestra en realidad es el primer paso de algo de eso. No digo para renegar del otro, pero sí para volver a centrarme en el resultado final de los procesos algorítmicos, que son, en este caso, pueden ser imágenes digitales o imágenes y audio, diferentes resultados de medios. Y eso en parte libera, porque ahora ya no me tengo que poner a pensar si este modelado lo voy a poder sacar de la computadora de la pantalla. Puede ser terriblemente pesado o terriblemente intrincado, y aún así en la imagen o en la animación perdura, y entonces puedo decir, bueno, a ver, esta serie de obras no nos pongamos en este caso la limitación de decir, bueno, ¿cómo materializo esto? No, como va a ser puramente digital, puedo llegar a resultados que si me tengo que poner a pensar cómo materializarlos, no llego, porque hasta ahora no encontré cómo materializar algunas de las obras, lo que sería el resultado real. Quizás en un futuro lo encuentro, pero hasta ahora no lo encontré o no tengo los recursos necesarios para materializar, por ejemplo, las imágenes de las obras de estas piezas. Espero en algún día llegar a materializarlas, pero no por ahora. Porque una impresora 3D tiene límites de resolución, ¿no? No puede imprimir cualquier cosa. A ver, es diferente. Hay muchos tipos de impresoras 3D. Incluso las impresoras 3D, antes de popularizarse, como en los últimos 10 o 20 años, ya había impresoras mucho mejores que las que hoy en día quizás son las más masivas. Lo que ocurre es que eran artefactos, en realidad parecía que las impresoras 3D se inventaron ahora, pero lo que se inventó ahora es la impresora 3D de bajo costo y por lo tanto disponible para el público masivo y por lo tanto susceptible de publicitarse para el público masivo. Las impresoras 3D existen desde hace 4 décadas, lo que pasa es que solo las grandes corporaciones tenían impresoras 3D. Y las impresoras 3D más económicas salían de $1.000.000 para arriba. Entonces nosotros no nos enterábamos porque nadie se imaginaba que valía la pena difundir que existían para nosotros, salvo en un documental o una película de ciencia ficción o algo así. Digamos, son dispositivos no diseñados para el público masivo. No es como una Virome, ni siquiera una Parker o una Montblanc, que es cierto, es exclusivo, pero es para usuarios individuales. Era un bien de producción, básicamente. Entonces, no necesariamente uno conocía, como un robot de una fábrica, de un montaje japonesa o automotriz, lo que sea. O sea, uno sí la conoce, pero lo que conoce es la representación de eso, pero no necesariamente cómo anda.
Lo que ocurrió entre 2000 y 2000, entre la segunda mitad de la primera década de este siglo, es que, por una serie de procesos bastante interesantes, pero quizás exceden esta entrevista, se definió una resolución de diseño industrial de impresoras 3D de bajo costo. Obviamente, de mucha peor calidad, y ahí viene lo que vos decís, quizás que el resultado final de las industriales, pero miles de veces más barata, literalmente miles de veces más barata. Esa es la diferencia. Y sí, tiene limitaciones, pero porque son miles de veces más baratas. No es comparar con las que son miles de veces mejor, es comparar con nada, porque antes con miles de veces más barato no te comprabas nada de impresión 3D. Tenías que hacer artesano o tenías que hacer otros métodos, quizás industriales, pero no de impresión 3D. Eso es lo interesante. Y sí hay impresora 3D más acá, y además ahora otros procesos, porque hay más de una tecnología de impresión 3D, también están a costa de esto, abaratando costos. La que más se popularizó es la que se llama FDM, que es por deposición de material fundido plástico de las familias plásticos. Hay una segunda tecnología que ya era económica y se está economizando mucho, que es la de resina fotosensible. Y sí, produce resultados de una calidad morfológica mucho mejores. No es que en todo es mucho mejor, por ejemplo, para piezas mecánicas la FDM puede ser mucho mejor y producir piezas más resistentes, pero el nivel de calidad en cuanto a visual, justamente, lo mejor que pueden lograr la DFM es lo peor que logran. Donde una termina, la otra empieza, digamos. Es lo peor que puede hacer una de resina fotosensible. La peor calidad que conseguís es la mejor que llegan las otras y de ahí para adelante, digamos. Igual, por prejuicio te digo esto, pero la impresora 3D, la finalidad no era artística. Usarla como para hacer No, arte, no, no. ya. Sí, sí, sí. Eso ha surgido con la mayoría de las tecnologías en arte. El pincel tampoco surgió para hacer cuadros. El pincel surgió para pintar paredes de chozas o de casas o para pintar la propaganda de la época, que eran las figuras religiosas. Claro. Y los cuadros en sí no eran arte, digamos, hasta que nos inventó No, el no, concepto de arte, la gente hacía cuadros, digamos, no es tal que... cual. Y el pincel es una tecnología tan tecnológica como la computadora por la que estamos conversando. Decime, toda esta actividad así que estás haciendo arte por computadora, ¿tiene algún tipo de arraigo, de relación o vinculación con la ciencia ficción? ¿Estás vos? Sí, 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 porque la ciencia ficción está regada en mí. Soy un viejo lector de ciencia ficción desde mi tierna adolescencia. Eh, Últimamente leo mucho menos, tanto ciencia ficción como muchas otras cosas, pero todavía cada tanto. Y también bueno, no solamente lectura, sino películas. Pero sí, 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 siempre me interesó la ciencia ficción. Eh, y creo que tenemos el gusto, todos, pero los que vivimos ciencia ficción, de poder eh, realmente sentir que en cierta manera el futuro llegó. Obviamente la ciencia ficción es una fantasía que habla más del presente en el cual está hecha, pero lo cierto es que también influye las decisiones que se toman en ese presente que generan ciertos posibles, que derivan en ciertos posibles futuros y no en otros. A mí me resulta súper interesante que en la mayoría de la ciencia ficción, que la que conozco y la que más se difunde fue la occidental, no se previó Internet tal como la conocemos y como nos afecta hace muchos años, en la enorme mayoría. Pero sí estaban, obviamente, se hace la comparación con los coches voladores, que recién ahora son una tímida posibilidad y veremos si vale la pena o no. Y yo creo que lo interesante de eso es que justamente de las tecnologías se privilegian ciertas tecnologías y sobre todo ciertas facetas de la tecnología. El auto como tecnología, en realidad, el foco en la tecnología del auto lo que hace es sacar el foco de la tecnología que hace posible el auto, que son las rutas, y que es mucho anterior a la tecnología del auto. Había una famosa propaganda de una fábrica de neumáticos que había un superauto, no me acuerdo de qué modelo, arriba de las llantas, paradas arriba de unos tacones, y la titular era ¿a cuánta velocidad decía que iba? Con la cual el fabricante de llantas decía, semejante autazo, sin las llantas que yo hago, o que cualquiera de los que nosotros hacemos, no va a ninguna velocidad. ¿Sí? Bajando un poquito más que las llantas, la tecnología que está digamos, el auto se apoya en la tecnología de las llantas, no de las llantas, sino de los neumáticos, todos esos se apoyan sobre la tecnología de las rutas. Y por lo poco que uno se va formando, la tecnología de las rutas en realidad sí tiene un origen, o un posible origen occidental, que es el Imperio Romano. Pero vende muy poco decir que, qué tecnología innovadora la del Imperio Romano que decidió hacer rutas.
y de esa manera además literalmente como una tecnología de guerra, porque las hizo para poder para poder hacer llegar las legiones, y sobre todo no las legiones, sino la logística de abastecimiento de las legiones. Pero sin rutas, como concepto no hay auto, y las rutas en parte son una tecnología de red. Entonces, y a mí eso me gusta atarlo con esta frase y este eslogan que tenía Sun, creo, a veces me confundo, creo que es Oracle, pero Sun fue uno de los primeros que creo que ya en el 96 lanzó una de sus campañas publicitarias que decía the network is the computer, o sea, con perdón por la fonética, la red es la computadora. Y hoy en día, finalmente estamos llegando a eso. Este era literalmente el eslogan de campaña de Sun, obviamente también como las impresoras 3D, al público al que se dirigía, que era al público corporativo, no al público masivo. Por eso queda como parte de la historia de computación, pero no parte de la cultura popular. La computadora Sun no se vendía al público, literalmente si vos eres una persona física no te vendían la computadora. La mayoría de la gente que le quedó computadora Sun es porque la heredó de computadoras desclasificadas, solamente le vendían a instituciones. Para controlar represas, qué sé yo, para controlar, no sé, centrales atómicas, pero no, o a la Armada, pero no a particulares, a diferencia de toda otra rama que sí, Mac, la PC, etcétera, Dell, etcétera, que sí hicieron su modelo de negocio de vender al gran público. Sun no, y Silicon Graphics tampoco, etcétera. Y el eslogan de ellos era, la red es la computadora. Y hoy en día vivimos con una computadora, digamos, todo el hecho de que el desbanque del Office lo hizo otro, el clon de Office que hace Google, que es gratis, pero que tampoco es libre, es que estás trabajando en red. Y eso no lo previó la ciencia ficción. Eso no lo previó la ciencia ficción, creo yo modestamente, hasta donde leí de ciencia ficción, hasta donde lo sé. En algunos casos se acercó un poco, pero había toda una idea, todo un imaginario mucho más centralista y mucho más centralizado. Aún con distintos colores literalmente sociopolíticos, todo el límite de la imaginación era mucho más centralizado. Pero igualmente te ayuda a ver las cosas de una manera distinta, creo yo. Toda la idea de poder de extrapolar, tener una cultura de... Yo personalmente creo que haber tenido lo que tuve de cultura, de lectura y de ver ciencia ficción, la que a mí más me gustaba, que quizás no era la más comercial o la más masiva en algunos aspectos, hay todo un ejercicio de extrapolación. Es muy elitista también la ciencia ficción, pero en muchos aspectos. Pero hay toda una cultura de la extrapolación, de poder plantear una situación en otro contexto, descontextualizar o cambiar de contexto o ver con otra luz que es muy particular de la ciencia ficción de autores que realmente se lo tomaban como una obra personal, que querían forzar y hacer algo que les resultara realmente interesante, como algo distinto o nuevo, no 100%, pero que no se hubiera hecho hasta ese momento. Los conceptos de contextualización, descontextualización y extrapolación, en todo sentido, en muchos casos social, yo creo que son muy fuertes. Ahora está de nuevo de moda porque se está por estrenar una nueva versión de Dune, y yo cuando leí Dune, que ya hacía mucho que leía, me partió la cabeza. El primer libro y la hexalogía, porque es una doble trilogía en particular también. Es un tratado sociopolítico para mí impresionante, sobre todo el primero, pero todo. Hay muchísimas cosas que se pueden leer o aprender o repensar a partir de la lectura de Dune para mí, por ejemplo. Ahora, para hacer un poco de actualidad cinematográfica, como vos decías. Así que sí, la respuesta es sí. Quizás no, paradójicamente no busco hacer narrativa, por lo menos hasta ahora con la obra, con el arte que hago. No me interesa contar algo, me interesa plantear una experiencia, plantear una visión. Al principio era una visión, pero ahora creo que más es una visión, una experiencia de resultados o de relaciones internas mías, ponerlas en escena. Es una puesta en escena. Yo busco mis obras una puesta en escena. Tiene mucha relación con las texturas del resultado final. Es como textural. Sí, bueno, quizás se deriva de esto, de que busco más una puesta en escena que una narrativa. Y bueno, entonces quizás cosas como la textura o
las superficies de las cosas cobran resultado, más allá de que estén desdobladas o modeladas en 3 dimensiones. Sí, sí. Bueno. ¿Cómo crees que la obra le habla al futuro? No sé, no sé, no sé. Que yo quiero seguir haciendo obra, pero en términos así más genéricos o colectivos no sé mucho. No sé, me sigo sorprendiendo con situaciones de cambio que hay y cosas que aparecen. Y así a su vez con otras que persisten, pero la verdad no sabría mucho qué decirte de eso. Bueno, Javier, te agradezco mucho por las No, respuestas, no, gracias a vos. te agradezco mucho por las horas y bueno, invito a la gente que esté viendo esto que se acerque a la muestra virtual, que seguro va a haber un link en la descripción que se fijen. Los Este, esperamos. y bueno, muchas gracias, ¿eh? Gracias a vos y gracias a todos los que vean esta entrevista. Y a la Universidad Nacional de General Sarmiento también, el Centro Cultural. Hacia la universidad. Chao, chao.